parte 15. Acuérdate que vamos a ver que están allí chequeando la... No puede ser en cable, tiene que ser directo. Esto enganchado a tu pierna. ¿Se escucha ahora? Mira a ver. ¿Se está escuchando bien? ¿Me estás escuchando, verdad? ¿Qué dicen? ¿No se está escuchando? Se escucha ahora, ¿no? ¿Ves? Por eso es que no puede dejarse en el cable, sino ahí. ¿Ya se escucha? ¿Qué tú dices? ¿Me escucha bien? Ok, perfecto. Vamos a dar el estudio día de enseñanzas 171, parte 15, guías para la oración, el modelo de Jesús. La petición número 6 era: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y dijimos que sabiendo que Dios es justo, sabio, misericordioso, Él usa diversos medios para lograr fines justos y santos, y por ello muchas veces ordena cosas de tal manera que tú y yo podamos ser asaltados, reducidos y por un tiempo tenidos cautivos. Que el propósito con el que lo hace no es destruirnos, sino templarnos. Porque es necesario que pasemos por el fuego para saber de qué estamos hechos y cuáles son los materiales que nos definen. Pero también tenemos un enemigo, Satanás, el tentador, que junto a la carne y al mundo procura desviarnos y hacernos caer. O sea, nos tienta. Uno de sus nombres es el tentador. O sea que cuando nosotros le pedimos a Dios, guárdanos de tentación, también le estamos pidiendo que nos guarde ¿de quién? Del tentador. Y cuando le estamos pidiendo a Dios que nos guarde del mal, también le estamos pidiendo que nos guarde del maligno. Y por eso en otras partes o versos paralelos a este que estamos estudiando, dice: guárdanos del maligno. El propósito de esto es que trabajar con nuestras almas, porque reconocemos que tendemos a la corrupción, a la debilidad y tendemos a faltar en la vigilancia. Se nos dice que velemos y ¿qué hacemos? Muchas veces dormimos. A través de toda la Biblia, Dios habla de la importancia de ¿qué? De estar alerta, vigilantes, pero nosotros dormimos. Y muchas veces no tan solo dormimos, muchas veces nosotros nos exponemos ¿a qué? A las tentaciones. No las buscamos. Vamos detrás de ella. ¡Ey, ven acá! No te vayas, que quiero bailar un poco contigo. Y eso es un problema. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Jugar con la tentación, bailar con la seducción, siempre traerá situaciones catastróficas en nuestra vida. También la Biblia enseña que somos muy incapaces y sin voluntad para resistir estas cosas, a menos que la gracia de Dios esté con nosotros y aún nos liberte. Por lo tanto, cuando pedimos que Dios no nos meta en tentación,
Le estamos pidiendo, Señor, gobierna el mundo y todo lo que en este hay. Subyuga a la carne, restringe a Satanás, ordena las cosas, otórganos tu bendición, guíanos y abrázanos con tus medios de gracia, vivifícanos para ser vigilantes en el uso de todos los medios de gracia que tú pones a nuestra disposición, porque muchas veces están los medios, pero no los usamos. Nos quedamos como el que mira los instrumentos así y se queda así, anonadado. Ajá, ¿y ahora qué hago? Es como si le pidiéramos, Señor, que por tu providencia seamos guardados de ser tentados a pecar. Y que si por casualidad somos tentados, que por tu Espíritu seamos sostenidos, capacitados poderosamente para estar firmes. Padre, que nuestra santificación y salvación sean perfeccionadas. Que Satanás sea puesto bajo nuestros pies. Y que seamos enteramente liberados de aquello que nos esclaviza, el pecado. Y de aquello que nos tienta a pecar, la tentación. Y de aquel que quiere que caigamos, el mal o el maligno. Guárdanos, Señor. En el Salmo 119, versículo 133 dice: Salmo 119, versículo 133. Y es un canto que a la misma tiempo es una oración, una petición, pidiendo ser guardado. ¿Qué dice allí? Dice: ordena mis pasos. ¿Con qué? Con tu palabra. ¿Con qué Dios va a ordenar nuestros pasos? Hay gente que quiere que Dios ordene sus pasos, pero menosprecian su palabra. ¿Eso va a suceder? No, nunca sucederá. Si tú no le haces caso a la voz de Dios, no le estás haciendo caso al Dios que habló. Pero si tú quieres que Dios ponga orden en tu vida, que es lo que estábamos hablando en el devocional hoy, tienes que prestar atención a su voz y a su instrucción. Porque la Biblia dice en el Salmo 119, cuán bienaventurados son los que guardan sus caminos, el perfecto camino, los que temen a la ley del Señor, los que con todo el corazón le buscan. Y en el Salmo 119, 133 dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Cuál es el resultado cuando la palabra de Dios gobierna nuestro corazón y nuestra vida, según ese texto? Si Dios señorea por su palabra en nuestro corazón, ¿qué no debe señorear en nuestro corazón? La iniquidad. Y está diciendo lo mismo que Jesús: guárdanos de tentación, mas líbranos del mal. Señor, por favor, que la iniquidad no se enseñoree de mí. Porque la iniquidad es ¿qué? El mal. Así que esa oración ya estaba en la Escritura en diversas maneras y formas expresadas. Jesús nos está enseñando a ti y a mí cómo acercarnos al Padre. En segunda de Corintios, en el Salmo 81, versículo 11 al 12, la Biblia dice lo que sucede muchas veces. Salmo 81, 11 al 12. ¿Qué dice? Pero mi pueblo no oyó mi voz. ¿Qué hizo el pueblo? No oyó mi voz. E Israel no me quiso a mí. ¿Por qué no lo oyó? Porque en su corazón Dios no está. ¿Qué tenía ese pueblo en su corazón? Su propio camino, su propio deseo. Significa que cuando una persona está llena de sus propios deseos, de sus propios caminos, de sus propios pensamientos, de su propia práctica, ¿de qué está vacío? De Dios. ¿Qué ama esa persona? Ama el mundo. ¿Y qué no hay en esa persona? El amor del Padre. ¿Se acuerdan el domingo?
La predicación. El amor del Padre no está en esa persona porque está llena de sí mismo. Esa persona es un amador de sí mismo. Más que de Dios. Tal vez Dios tiene un rincón en su corazón, pero ¿saben algo? Dios no quiere ser el plato de segunda mesa de nadie. Dios no es un complemento en el combo. Él no es las papitas fritas en el combo. Él no acepta ser simplemente parte de la vida de la gente. O Él es todo, o tú no tienes nada que ver con Él. De hecho, Él dice, no hay dioses conmigo. Yo soy tu Dios. A mí me adorarás, a mí solo servirás. ¿Vieron? Así que esta oración, no nos metas en tentación, comienza siempre con un Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Todo tiene que ver con la voluntad de Dios, y cuando le pedimos que seamos liberados de tentaciones, le estamos pidiendo que eso que pedimos al principio se cumpla en nosotros para que seamos librados del maligno. Para que seamos libertados de la iniquidad. Le estamos pidiendo que Dios trabaje con nuestras corrupciones y con nuestra indiferencia. Le estamos pidiendo, Dios, no me dejes en esta dureza de corazón. No quiero seguir así contigo. Trabaja en mí, oh Padre Celestial. No me dejes en la dureza de mi corazón. Mira lo que dice el versículo 12 de ese pasaje, 81. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. ¿Y qué sucede cuando alguien es dejado a la dureza de su corazón? Lo peor que le puede suceder al ser humano, que es que camine en sus propios consejos. El camino de tus propios consejos indefectiblemente te llevará a la muerte. ¿Por qué? Porque te estás alejando de la vida. Cada cual se apartó por su propio camino, dice la Biblia por medio del profeta Isaías. Los seres humanos parece que aman la muerte. Pero Dios nos dice y Jesús nos enseña a orar, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Sabes que muchas veces el mal son los deseos de tu corazón? ¿Sabes que muchas veces el mal no es otra cosa que seguir el camino de tus propios consejos? ¿Por qué? Porque cuando tú eres dirigido por tus propios consejos en vez de por los consejos de Dios, simplemente estás siguiendo la corriente de este mundo. ¿Quién hizo eso? ¿Quién siguió sus propios consejos? Satanás. Y luego, ¿quién lo hicieron? Adán y Eva. Siguieron los caminos de su codicia y de su corazón arrogante. ¿Qué sucedió? La paga del pecado es muerte. ¿Y la muerte es un mal? La muerte es un mal, ¿verdad? La muerte siempre es un mal. Lo que pasa es que la muerte no es la última palabra para los que creen. La muerte es tu enemigo, tu postrer enemigo. Pero si tú crees, un día la muerte no tendrá poder sobre ti. Nada de ti. Ahora tiene poder sobre tu cuerpo. Porque el ser humano está muriendo desde el día en que nace. Físicamente. Pero si estás en Cristo ya no tiene poder sobre tu ser interior. Pero un día, por con lo que Cristo hizo, tampoco tendrá poder sobre ¿qué? Sobre tu cuerpo. Tampoco. Pero la muerte es un mal. ¿Por qué? Porque es separación. Eso es lo que significa la palabra muerte, separación. Y estar separado de Dios. Estar separado de Dios es un castigo horrible. Amigo que me escuchas, en esta iglesia yo lo he repetido muchas veces, pero tal vez tú me estás escuchando por primera vez a través de las redes.
Dios es la fuente de todo amor y de toda gracia, de toda bondad, de toda misericordia, de toda justicia y de todo lo bueno y bien. Toda cosa buena procede del Padre de las luces. Según la Escritura, enseñaron los apóstoles esto. Todas las virtudes proceden de Dios. Todo lo honesto, lo justo, lo santo, lo bueno, lo que es digno de alabanza y lo que llena de dicha al alma procede de Dios. Y si te desconectas de Dios, ¿qué te queda? Nunca más experimentarás que todas estas cosas. Estas cosas se separarán de ti. Aquí en la tierra todos nosotros experimentamos cosas relacionadas con la vida y cosas relacionadas con la muerte. En el infierno solamente las personas experimentarán cosas relacionadas con la muerte. Y en el cielo solamente las personas experimentarán cosas relacionadas con la vida. Pero Dios te ha dado un tiempo en esta tierra para que busques a Dios. Como dice el capítulo 17 de los Hechos. Y como palpándolo le halles, porque no está lejos de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Es tiempo de caer de rodillas ante la vida. Ordena tus pasos. ¿Cómo? Con su palabra. Pídele al Señor que abra tus oídos para oír. Pídele al Señor que te dé un corazón nuevo. De carne y no de piedra. No andes en tus propios caminos, serás destruido, te lo aseguro. No hay margen de duda, ni un solo %. Todos los que se alejan del camino y los consejos de Dios aman la muerte y la muerte los perseguirá. No estoy amenazándote, amigo, que me escuchas. Estoy describiéndote lo que sucederá sin duda cuando persistes en andar en tus propios consejos, seguir los caminos de tu corazón, andar gobernado por tus sentimientos y por tus pensamientos, en vez de por los consejos eternos, los principios divinos. Y si tú perteneces a una iglesia, tu llamado es a andar en los consejos de Dios. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 8 dice lo que le pasó a Pablo. Y lo que Dios le permitió a Pablo para que no se exaltara desmedidamente a causa de todo lo que le había sido revelado por Dios. Porque el ser humano es tentado hasta con la mucho conocimiento. ¿Sabes? Hasta con el mucho conocimiento puedes ser tentado porque puedes envanecerte. Puedes creerte la gran cosa. Te puede pasar como a Salomón, que se le dio mucho. Pero como fue levantado, así mismo de horrible fue su caída en el pecado. Su corazón se desvió. Sus acciones estaban podridas. Y la medicina que brindó al mundo, él mismo no se la bebió. Y está allí escrito eso en la Escritura, como para amonestarte y para decirte, ten cuidado. Como Dios amaba mucho al apóstol Pablo, Dios permitió que la aflicción le golpeara para que fuese un buen siervo. Y su corazón no llegase a enaltecerse y a creerse que mucho sé. Mira cómo Dios me usa. Mira todo lo que yo sé. Y dice el texto, y para que la grandeza de las revelaciones, mire cómo lo dice, la grandeza de las revelaciones, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás,
que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y todos sabemos que en los versículos siguientes, ¿qué dice el Señor? Bástate mi gracia. Es como si Dios dijera, galletea a este y obedece. Le está diciendo a quién, a Satanás, a un mensajero de Satanás. Golpéalo para exprimir y sacar de él todo aquello que se levante en contra de mi reino en su corazón. Muchas veces pasamos aflicciones porque tienen que salir de nuestra vida todo aquello que se interpone, obstaculiza nuestra absoluta fidelidad. ¿A quién? A Cristo. Porque hay gente que se para y sirve al Señor no para la gloria de Dios, sino por la fama y la gloria personal. Le gusta estar donde alumbra la luz. Le gusta ser reconocidos, alabados. Le gusta sentarse en los mejores asientos y que le llamen rabí. En este tiempo le gusta que le llamen apóstol, levita, profeta, arcángel, querubín. Y a algunos le encanta que le digan pastor, pastor. O reverendo. Digno de reverencia. O reverendísimo he escuchado yo. Que es un soberana blasfemia, porque el único que es reverendísimo es el que es de más alta reverencia. ¿Quién es? La posición se le sube a la cabeza y llena su corazón. Y tal vez muestran humildad delante de las personas, pero su corazón está lleno ¿de qué? De arrogancia. Es un honor ser pastor, sí. Es una bendición y un privilegio, pero más que todo es una responsabilidad. Y una responsabilidad peligrosa. Muy peligrosa. Y nosotros tenemos que estar pidiéndole al Señor, Señor, guárdame de tentación. Guárdame de querer ser como este o como aquel, que eso no sea lo que llene mi corazón. Me acuerdo cuando en mi juventud, todavía soy joven, ¿verdad? Tengo más de medio siglo, pero todavía soy joven. Yo quería ser como Spurgeon, the Prince of Preachers, el príncipe de los predicadores. O como Adrian Rogers, el del amor que vale. O como Charles Stanley, en Contacto. Mi corazón se envaneció. Y fui castigado por Dios. Bueno me es haber sido humillado. Gracias, Señor, te alabo y te bendigo. Me abofetearon. Me abofetearon duro. Gracias, Señor. Duele, pero qué bueno. Lo importante es que Cristo sea exaltado, que Dios se ha dado a conocer y Dios ha elegido el alcance de cada ministerio y de cada ministro según su soberana voluntad. Y cada creyente debe conformarse y alegrarse con lo que Dios le concede. Porque al final de todas las cosas, el reino no le pertenece a ninguno de ellos. Fíjense, Spurgeon ya partió con el Señor hace años. Charles Stanley se fue con el Señor. ¿Ve? Se fue también, ¿quién más? Adrian Rogers. Y se van a ir todos los que en algún momento han sido y predicado a Dios en su generación. Porque al final el único que es indispensable y que es refugio de generación en generación
es el Altísimo Dios, y a Él mirarán los ojos de los que le temen. Aleluya. Un día mi tiempo también se acabará, pero Dios tendrá todavía en los cielos su trono, y su reino no acabará. Aleluya. Amados, cuando oramos al Señor que nos guarde de tentación, estamos reconociendo la posibilidad de que caigamos en tentación. Estamos reconociendo la posibilidad de que podemos pecar. Estamos poniéndonos con la masa de este mundo, reconociendo que de la única manera que podremos sostenernos firmes y perseverar es por la soberanía y el poder de Dios y la obra de su Espíritu en nuestros corazones por medio de su palabra. ¿Cómo lo sabemos? El apóstol Pablo nos amonesta en 1 Corintios capítulo 10 versículos 12 al 13. Vaya conmigo. Primera de Corintios capítulo 10 versículo del 12 al 13 dice: así que, tú me puedes leer después eso, darle el micrófono al hermano que quiero que me lo lea en esa es la versión Biblia al día. Ok. Voy a leerlo en esta versión y después quiero que me la lea en esa versión. Dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Fíjate, la oración dice: no nos metas en tentación, y aquí dice que muchas veces también pasaremos por estas pruebas, pero Dios ya ha provisto una salida. Y si ha provisto la salida, algún lugar que te dice exit, salida, ausfahrten. Si te ha dicho salida, pues ¿qué debes hacer? Si tú la ves, sal. Salid de allí, pueblo mío, dice la Escritura. ¿Qué dice esa versión tuya del versículo 12 al 13 de 1 Corintios 10? Dice: por lo tanto, el que piense que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han pasado por ninguna tentación que no sea común al género humano, pero puedes estar confiado en la fidelidad de Dios, que no dejará que la tentación sea más fuerte de lo que pueda resistir. Dios le mostrará la manera de resistir la tentación y escapar de ella. O sea, Dios nos muestra la manera de resistir y escapar. Pero para eso tenemos que estar como alertas, pendientes, escuchando su voz. Mira, considera el camino que te encuentras y anda por las veredas antiguas, dice. Llega al cruce de caminos y Dios dice: por aquí. Y por donde Dios te dice, ve. No lo dice así la Escritura: te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Cómo escapamos de la tentación? ¿Cómo escapamos de esto? Fijando nuestra mirada en Dios, que nos da entendimiento y visión para que andemos por donde debemos andar. En el proceso Él estará con nosotros. Pero si no estamos pendientes a sus palabras y nos interesan sus caminos y no queremos sus consejos y hacemos como el que leímos ahorita en el Salmo 81, que dice que mi pueblo no oyó su voz, entonces cuando nos venga lo que tememos, no nos quejemos. Porque te llegará como un torbellino, dice la Escritura en el libro de Proverbios, te llegará lo que temes. Amados, hagamos caso de los consejos del más sabio.
Hebreos capítulo 13, versículos 20 al 21, nos da una gran promesa. Cuando hacemos caso y le pedimos que Dios ordene nuestras pisadas, Señor, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Estamos diciendo, gobierna sobre nuestros corazones, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra mente, sobre nuestra vida. Y en Hebreos 13 dice lo que Dios hace cuando nuestro corazón se rinde delante de Él y es guiado y dirigido por Él. 13, versículos 20 al 21. Hebreos 13 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Dios, ¿qué hace? Nos capacita, nos hace aptos. ¿Para qué? Para todo lo bueno, el camino de la justicia. ¿Para qué? Ese camino, ¿con qué está relacionado? Con la voluntad de Dios. ¿No es eso lo que Jesucristo oró? Venga a nosotros su reino, hágase tu voluntad. Y de momento aquí dice, guárdanos de tentación, líbranos del mal. Pues entonces prestemos atención a aquel que le estamos pidiendo y pidámosle que gobierne nuestros corazones. Y cuando Él lo hace, ¿qué Él hace? Él nos guía, nos hace aptos, nos guía por la senda de su voluntad. Y mira, Él opera en nosotros y a través de nosotros, porque dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Tú quieres hacer lo que a Dios le agrada? De la única manera que esto sucederá es cuando Dios hace en ti lo que a Él le agrada. Cuando su voluntad reina soberana en tu vida. No puedes agradar a Dios andando en tus propios consejos, siguiendo tus propios caminos. Es imposible. Pero cuando la voluntad de Dios es tu norte y agradarle a Él es tu deseo, honrar a su Hijo es tu deseo, Él va a hacer su obra en ti por Jesucristo. ¿Y quién será glorificado al final de todo esto? Ahí lo dice. Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios será glorificado. Jesús en el 26:41 le dijo a los discípulos, chicos, esta es versión mía, velad. Ore, pendiente. Velen y oren. Velad y orad para que no entréis en tentación. Pedimos a Dios que nos libre de tentación, pero tenemos una responsabilidad. A veces queremos que Dios nos libre de ciertas cosas a pesar de que nosotros mismos no estamos velando y nosotros mismos perseguimos las tentaciones. La tentación es una puerta, ¿sabían? Es una puerta por la que tú entras. Cuando estás pasando por ella fue porque tú entraste por ella, fue tu decisión. La tentación en sí mismo no es pecado. El pecado es lo que se va a cometer cuando atravieses la puerta. La persona que cae en tentación y peca, atraviesa la puerta y se deja llevar por sus propios consejos, sus propios deseos, va a tener las consecuencias, pero la tentación es una puerta. ¿Y cuál es la manera de no entrar, de no meterse? Vigila esa puerta. Señor, muéstrame. Esta puerta es la que tú quieres que yo entre. El Señor te va a enviar señal o mensaje de alguna parte. El Señor habla todavía y habla a sus hijos, ¿saben? Tenemos que tener cuidado que no hagamos como Josué, que hizo pacto con los gabaonitas sin preguntarle a Jehová. Ellos le mintieron y él se la creyó. ¿Por qué se la creyó? Porque no esperó la voz de Jehová. Él abrió, entró por la puerta y se metió en problemas. Muchas veces nosotros hacemos eso. Confiamos en nuestra propia sabiduría,
en nuestra propia inteligencia y no nos fiamos del Señor. Por eso es que la Biblia dice, y Jesús enseña y dijo, velad y orad para que no entréis. Fíjate cómo lo dice, entréis en tentación. Para que no entres en esa tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. Pero la carne, la corrupción de la carne, la naturaleza pecadora, es débil. Por eso es que no debemos entrar a ella, porque la naturaleza es débil. Y la mejor manera de no caer en ella es simplemente no entrando por esa puerta. Porque el pecado está a la puerta. Ahora, yo quiero que pienses en lo siguiente. ¿Qué cosas son puertas en tu vida que te llevan a la tentación? ¿Qué cosas o cuáles prácticas tú tienes? ¿Qué cosas tú haces durante el diario o en tus tiempos de ocio que te pueden llevar a pecar contra Dios? Una vez que las identifiques, que estas cosas sabes que te tientan, que te separan de Dios, que te llevan a ofenderle, ¿qué debemos hacer? Ok, la mejor manera no es entrar y resistir. La mejor manera es simplemente seguir mi camino y huir de esa puerta. ¿Por qué? Porque si entras por esa puerta, el espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿qué es? Si tú entras por la puerta, ya vas con un pensamiento. ¿El pensamiento de qué? Bueno, voy a hacer esto y después Dios me perdona. Y eso es un problema. Porque eso es convertir la gracia de Dios ¿en qué? En libertinaje. Eso es usar la gracia de Dios como una excusa para el pecado. Y la Biblia con respecto a eso dice, en ninguna manera. O sea, la gracia de Dios no es una excusa para vivir en el pecado. Es un poder que nos ayuda a vivir en contra del pecado. Es el favor de Dios que nos potencia, ¿para qué? Para ya no vivir bajo el señorío del pecado, sino bajo el señorío de la justicia de Cristo. Porque el pecado ya no se enseñoreará de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora se está predicando un evangelio donde las personas ya no tienen responsabilidad. La doctrina de la gracia no es una excusa para el pecado. He escuchado a varios pastores que son supralapsarianos. Estoy hablando en lengua, ¿verdad? O sea, llevan la doctrina de la soberanía de Dios al punto donde hace a Dios el autor del pecado y de la injusticia y un montón de otras cosas. El infralaciarianismo es lo que predica el calvinismo, infralaciarianismo. Y todo tiene que ver con el orden de cómo ocurrieron las cosas de la salvación y todas esas cosas. Eso lo explicaré más después en otra clase. Pero lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Siempre la Biblia ha hablado de la soberanía de Dios y de la responsabilidad humana. Tú y yo somos responsables delante de Dios. Usted y yo no tenemos libertad para hacer lo que queremos. La gente usa la falsa doctrina del libero arbitrio, del libre albedrío, para hacer lo que bien le parece. El libre albedrío ha tenido diferentes significados a través de los años. Si con libre albedrío queremos decir responsabilidad humana, esa es la definición correcta. Pero si con libre albedrío queremos decir que nosotros elegimos salvarnos o perdernos, nosotros estamos equivocados. Nadie elige salvarse, Dios elige a quien salva.
El que vive en pecado no busca a Dios. Dios lo encontró primero y después, debido a que fue buscado por Dios, Dios produce en él un deseo por las cosas celestiales. Se lo voy a explicar y lo voy a exponer aquí frente a todos para que escuchen todos. Voy a darle ejemplos e ilustraciones bíblicas. Porque a veces decimos, Dios no nos metas en tentación, pero no somos responsables y entramos por la puerta. No vigilamos y no oramos. O sea, somos irresponsables. Les voy a dar una ilustración. En Génesis, cuando Dios puso el árbol, Él dio un mandamiento. El mandamiento fue, de todo árbol del huerto puedes comer, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que él comieres, ciertamente morirás. ¿Eso es libertad para escoger comer del árbol de la ciencia? No. Él dijo, no comerás. Dio una instrucción. Cuando el hombre y la mujer deciden comer, ellos no están ejerciendo el libre albedrío. Ellos están desobedeciendo la directriz soberana de Dios y están pecando. Y porque pecaron fueron sacados del jardín. ¿Entienden? Ahora, voy a darles otro ejemplo. Ustedes son padres y tienen hijos. Ustedes le dan instrucciones a sus hijos. Puedes hacer esto, esto no lo puedes hacer. Adán y Eva eran libres para comer de todo árbol del huerto como bien le placiere. En cualquier momento que quisieran comerlo. Ellos eran libres. Si ellos comían de cualquier árbol del huerto que no fuera de ese árbol, ellos no iban a recibir repercusiones. Así que ellos eran libres para comer eso. Pero no eran libres para comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque Dios le dijo que no. ¿Cómo llamó Dios a la desobediencia? Le llamó pecado, le llamó rebelión. El problema es que nosotros le estamos llamando libre albedrío a hacer lo que bien nos parece. Y andar como bien nos parece no es libre albedrío, es pecado y rebelión. Andar en nuestros propios caminos es pecado. No andar en la ley de Jehová es seguir el camino de la iniquidad, como dice el Salmo 119. Hacer lo que cada cual se apartó por su propio camino, mas el Señor llevó en Cristo el pecado. Llamó al apartarse por su propio camino el pecado. Hay gente que usa también el texto, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Y se quedan allí. No, la Biblia dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, escoge la vida. Dios nos está diciendo el camino que debemos seguir. Cuando decidimos desechar la vida, la muerte es nuestra parte. Y Dios le llama a eso rebelión y pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Es tiempo de que, iglesia, tú que me escuchas, dejes de estar llamando libre albedrío a hacer lo que bien te da la gana. Llama las cosas como son. Rebelión, pecado, iniquidad, prevaricación, traición, alta traición contra el reino soberano de Dios. El problema es que nosotros estamos como la ideología barata esa del mundo. Estamos llamando las cosas con palabras bonitas para que no sean tan contundentes y no sentirnos tan mal. Cuando el propósito de la palabra es convencernos de pecado, convencernos de justicia y convencernos de juicio. Pablo le hablaba acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero a Félix. ¿Y Félix qué fue lo que hizo? El precepto romano. Ok, ya te escuché lo suficiente, vete. Regresa cuando te llame. Dice que se espantó. La gente hoy no quiere escuchar la verdad. Quiere que le ablanden la píldora y que le llamen, no es una debilidad, no es, no. Las cosas son como son. La razón por la que el mundo está como está es porque hemos pecado. Hemos hecho lo malo delante de sus ojos. Y es tiempo de que caigamos de rodillas, miremos al cielo y digamos, Dios,
contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es tiempo que llamemos las cosas como son. Vamos a hablar con la gente con amor, sin decir la verdad o diciendo la verdad. ¿Cómo se corrige el pecado? ¿Omitiendo la verdad? El hermano citó el texto que dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Hermano, ¿te sientes mal por algo que estoy diciendo? Qué bueno, me alegro por ti, estoy tan contento. Significa que todavía aparentemente estás vivo. Y que el Espíritu te está convenciendo. ¿Qué debo hacer? Deja tu camino. Abandona tus pensamientos y vuélvete al Señor, el cual tendrá de ti misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Eso es lo que tenemos que hacer, volvernos a Dios. No, Señor, yo te recibo. No, esto no es cuestión de que tú le recibas. Esto es cuestión de que tú corras a Él y que si Él quiere te recibe. Hemos cambiado los muñequitos. Es tiempo de volver al Señor. Recibir a Cristo y creer en Él, lo que significa es que caíste de rodillas y le pediste perdón. Y le pediste que te salvara. Y le pediste que te transformara. Y le pediste que no te deje como estás. Tú no le estás haciendo un favor al Señor. Bendito, lo estoy aceptando para que se sienta. No. Realmente, amado hermano, estás amando tu propia alma. Porque rendirse ante Dios es aprender a amarte como debes amarte. ¿Sabes? El amor verdadero y la plenitud de amor solamente se obtiene de rodillas ante Jesús. Pero mientras no dobles la cabeza y no humilles tu corazón, ¿para qué estás pidiendo que Dios te guarde de tentación si tú mismo te entregas y entras por esa puerta? No, voy a hacer esto y si Dios me quiere que me proteja. ¿Qué es eso? Si Dios te ha dicho, vela, ora, para que no entres. No, pero es que yo tengo libre albedrío y quiero entrar. No, eso no es libre albedrío, eso es rebelión. Seguir los consejos de tu corazón. Menospreciar los consejos de la sabiduría. ¿Entiendes? Amigo que me escuchas por las redes, ¿estás escuchando? Que Dios tenga misericordia de nuestras almas. Mire, Salmo 19:13 dice, preserva a tu siervo de soberbias. Preserva. Cuando tú le pides a Dios, no nos metas en tentación, que le estás pidiendo también, Señor, guárdame de ser tentado a pensar que soy más inteligente que tú. Que sé hacer las cosas mejor que tú. Eso es una tentación. Preserva también a tu siervo de soberbias, que no se enseñoreen de mí. Porque ¿qué pasa cuando uno es gobernado por la actitud arrogante y la soberbia de la vida, o la vanagloria de la vida tiene que ver con la soberbia? La arrogancia de la vida, la vanagloria de la vida y la soberbia es la misma cosa. ¿Qué sucede con una persona así? Una persona así tiene una mente satánica. La gente se piensa que tú tienes que estar adorando directamente a Satanás para ser satánico. Para ser satánico, lo único que tienes que ser gobernado por tu soberbia en cada una de tus acciones, decisiones y omisiones. Eso se llama la condenación del diablo. ¿Qué causa la soberbia? Que estas cosas no existan en ti. Mira lo que dice el versículo. Dice,
entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Cuando una persona es soberbia, ¿qué no es? Íntegro. Sino que demuestra que no es una persona plena, ni madura, ni perfecta, ni completa. No es íntegra. Es una fracción de algo, pero no es lo que debe de ser. Porque eso es lo que significa un íntegro, un número completo. Una manzana que yo te la integre íntegra, significa que no le falta ¿qué? Nada. Pero algo que no es íntegro es que le faltan muchos pedazos y no es lo que debiera de ser. Cuando la soberbia llena el corazón, tú no eres lo que debes de ser. Eres otra cosa. Y eres un rebelde. Eres un gran rebelde. Pero cuando eres preservado por Dios de la soberbia, dice, entonces seré íntegro. Y estaré limpio de gran rebelión. El pecado de la soberbia no es otra cosa que ¿qué? Que gran rebelión. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? Soberbia, ¿verdad? ¿Cuál fue el pecado de Adán y de Eva? Soberbia. ¿Y cuál es el pecado de la humanidad que más llena los corazones de los humanos? Soberbia. Solamente yo conozco a una sola persona que puede decir yo soy humilde sin pecar. Y es Jesús. Pero por lo general cuando yo escucho a alguien decirme yo soy tan humilde, es que yo soy tan humilde de corazón. Si yo le digo a ustedes que yo soy bien humilde, ¿qué ustedes piensan? Se ríen, yo también me voy a reír con ustedes. ¡Embuste! No, estoy andando por esa senda guiado por Jesús. Estoy aprendiendo de Jesús a ser humilde. Pero me ha costado mucho. Mientras tanto estoy muriendo. Porque la persona humilde es la persona muerta. Ha muerto a sus deseos. Ha muerto a lo que le llama la atención, a sus pasiones. Ha muerto a sí mismo. Ha dejado de vivir para sí. ¿Hay personas humildes en la Biblia además de Jesús? Sí. Pero ellas no se llamaron a sí mismas humildes, nunca. Otros lo llamaron humildes. Por ejemplo, Dios llamó a Moisés humilde. Procuremos vivir de tal manera que recibamos la alabanza de Dios y no la de los hombres. Amén. ¿Qué procuramos los santos? La alabanza de Dios. Ven, buen siervo. Wow, cuando salga eso, buen siervo, para pelo. Y fiel. Y que Dios te diga, y fiel. Ven, entra el gozo de tu Señor. Yo no sé tú, pero Señor, ayúdanos a vivir de tal manera. Necesitamos morir. Llénanos de todo lo honesto, lo justo, lo bueno, lo amable, lo que tiene buen nombre, lo que tiene virtud alguna, lo que es digno de alabanza. Que los pensamientos estos sean los que llenen nuestra mente y nuestro corazón. Enséñanos a andar en humildad. Porque tú dices que el humilde habitará junto a ti. Tú viniste a este mundo, te encarnaste, oh Jesús, y nos diste cátedra de lo que significa ser humilde. Enséñanos a perseguirte en tus palabras, acciones y omisiones. A andar por donde tú anduviste. A hablar lo que tú hablaste. Y a desear lo que deseaste. Tú deseaste con todo tu corazón, no lo propio, sino la voluntad de tu Padre. Señor, que nuestros corazones deseen no lo propio, sino tu voluntad, porque
tu voluntad es la voluntad del Padre eterno. Ayúdanos a no pecar contra ti. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Amén. En el nombre de Jesús. Oramos. Hermanos, saludémonos los unos a los otros en el bendito amor de Cristo.